por último, a todos los integrantes de la Cátedra de Historia Americana General Contemporánea, que aportando nuestro granito de arena hemos estado trabajando todos estos tiempos y que ante esta circunstancia optamos por esta alternativa de reunión. Hace muchos años que varios de los integrantes de la cátedra estamos en contacto con otras cátedras de historia americana de otras universidades, y en esta ocasión, en lugar de organizar unas jornadas académicas con presentación de papers, nos pareció interesante tratar de hacer un puente entre la escuela media y la universidad para interactuar y para tomar experiencias de un lado y del otro de ese puente. Y esperemos que sean fructíferas y que llevemos a la práctica algunas de las cuestiones que nos colocamos como objetivos al inicio de la programación de estas jornadas. Así que bueno, lo dejo con la mesa que coordina Carlos y que tan generosamente han aceptado participar egresados. Muchos de ellos han sido testigos de nuestra docencia y han sobrevivido, así que bueno, habla bien de ellos y les agradezco que persistan en esta vinculación con la Cátedra de Historia Americana. Gracias. Bueno, yo de todos, no hay problema. Les agradezco a los presentes. Para nosotros es una oportunidad muy importante participar de esta jornada de reflexiones sobre la enseñanza de historia americana en la escuela secundaria y especialmente en el panel Desafíos de la historia americana en la escuela secundaria. Agradecimientos a muchas personas, Rodolfo ya ha adelantado a muchas de ellas. También un agradecimiento a la Cátedra de Historia General Americana Contemporánea y al Grupo de Estudios Latinoamericanos. Y lo extiendo este agradecimiento porque es una tradición establecida de brindar un espacio central para la reflexión de cuestiones a tratar en esta mesa. Siempre a esta cátedra le ha interesado la vinculación y la transposición de contenidos a la educación media, y ya tenemos 21 años. En muchísimos eventos. No quiero extenderme en esto, pero creo que nuestra presencia ha sido sustantiva y sustancial. Yo creo que si tengo que enumerar todas estas señales nos llevaría mucho tiempo, pero creo que las señales están. Y bueno, una de ellas es esta, que arrancamos con una mesa de apertura de la enseñanza de la historia americana en la escuela media. Eso está diciendo algo. Yo quiero agradecer también a los participantes, pedirle disculpas a Susana por el error del cual me hago cargo y también por un cambio de sexo que hubo ahí, pero bueno, esta operación pudimos resolverla rápidamente. Y bueno, y también quiero decir que yo me hago cargo de las personas que nos acompañan acá. La elección ha sido mía. Y esto en cierta manera representa un orgullo porque yo los conozco, los aprecio y los quiero. Y además esa selección estaba dada por el trabajo que ellos tienen con sus alumnos. Yo los sigo permanentemente a ellos a través de las redes, de la disposición que han tenido. Pero como docente secundario, lo primero que yo siempre me fijo es el trabajo que ellos tienen con sus alumnos. Y eso tenía que ver con la elección. Y también tiene que ver con la profunda experiencia que tienen en el campo de las prácticas. Y era justo reconocer que no siempre apareciéramos los mismos, sino los verdaderos actores que hacen el hacer cotidiano de estas prácticas en la escuela secundaria. Y que muchas veces tienen que trabajar en condiciones que la facultad a veces olvida. La ponencia que yo tenía que presentar era sobre una página web que nosotros armamos hace 4 años, que muchos de ustedes conocen, que se llama Aportes de la Historia. Con Aportes de la Historia se pensó básicamente para alumnos del Colegio Nacional Arturo Humberto Ilia. ¿Sí? Obviamente lo bueno de esto que no se ancló esta página no se ancló por suerte solo en el colegio y rápidamente fue extendiendo sus fronteras. Nosotros lo que hicimos básicamente es trasladar todo lo que había producido el Grupo Sociedad y Estado en su momento a esa página. Desde los libros de producción del grupo,
desde las fuentes de producción del grupo y nos propusimos nuevas metas. O sea, quisimos que esa circulación o esa circularidad, como dicen ahora, no quedara en la Facultad de Humanidades, sino que trascienda al colegio medio. Porque Carlos Mayo, que había sido nuestro maestro, siempre pensó que lo más importante era la docencia, más allá de la investigación, y cómo llegar a esa docencia a la escuela media. Y este es un pequeño homenaje a él. Entonces nosotros pusimos todo ese material a disposición en conjunto con el GEL. Y esta página, para empezar, porque ustedes pues, la conocen, no necesito explicitarla, están viendo algunas imágenes, pero me lleva una primera reflexión. La página hoy cumple 4 años. Y uno de los síntomas que yo noté es que prácticamente es desconocida por la universidad, es desconocida por la facultad y hasta por el propio colegio para la cual fue creada. Y eso para mí es un síntoma. Y es un síntoma, como le decía acá a los colegas, que no busca reconocimiento. Mirá, qué bueno que está esto, qué importante. Eso nosotros no buscamos. El reconocimiento significa que existimos y que estamos trabajando. Y que no estamos trabajando para la universidad, sino que estamos trabajando para nuestros graduados. Y yo quiero hacer una salvedad acá de estos dos colegas, de Pablo y de Carlitos, que desde su función siempre nos ha dado una gran mano y siempre nos han estado escuchando. Pero lo cierto es que es un síntoma que yo quiero remarcar, porque siempre nos quejamos que nos quitan el presupuesto de afuera, pero también no se puede negarle la existencia de lo que produce la Cátedra de Historia General de América Latina. Está claro eso, ¿no? Punto número uno de tratamiento. ¿Qué sabemos nosotros? Que la historia precolombina y la historia colonial tiene una enorme presencia en la escuela media. O sea, podemos hacer grandes trabajos historiográficos, analizar manuales, prácticas de los últimos 100 años. Lo notable es que el periodo independiente, como el periodo contemporáneo, sufre una ausencia absoluta. Y eso dice algo. Como dice algo, también nos convoca algo a nosotros como graduados. Yo no me voy a extender sobre eso, pero lo cierto es que hoy los que damos historia del siglo XIX y del siglo XX tenemos una oportunidad porque aparecemos en la currícula. Y yo creo que la universidad no puede desaprovechar ese desafío. El desafío no lo pueden tomar las editoriales, el desafío lo tenemos que tomar nosotros. Y esta era la idea de la página. La página se alimenta con distintos componentes, profesores secundarios, profesores universitarios, pero está pensado básicamente no para que quede acá, sino para que trasciende y ocupe un espacio que está vacante, o sea que nos tenemos que hacer cargo de la vacancia y de esa vacancia que ocupan otros. Y acá hay intersecciones, y yo la intersección que voy a tratar es qué esperan de nosotros los graduados, porque yo les recuerdo que fueron nuestros alumnos estos graduados. Además, hay que señalar la demanda que hay por parte de los alumnos de estos colegas, que esperan de nosotros y la demanda que ellos tienen de los alumnos. Y recordar que el público que nosotros tenemos, que vienen a cursar el profesorado de historia, en cierta manera y en gran parte, no le voy a quitar mérito, tiene que ver con estos colegas. El público no lo traemos nosotros, eso está claro. El público los convocan ellos, que son nuestros alumnos. Ese bichito de querer, de amar, la historia, de conectarse con el pasado, está acá. Está acá. Y yo, desde ese lugar, y con la oportunidad que tengo acá, y me hago cargo de todas las palabras previas, yo les tengo que decir muchas gracias. Muchas gracias, porque nos enorgullece. Y esto es, cada tanto es muy importante decirlo. Yo tenía muchas cosas más para decir, pero quiero agregar otro detalle. El anteaño pasado nosotros hicimos un proyecto que presentamos. Ese proyecto era de traducción de fuentes sobre Nueva España, de fuentes sobre Nueva Inglaterra, de fuentes sobre Nueva Holanda y Nueva Francia. De eso salió un libro.
Presentamos un proyecto de traducciones. Teníamos la posibilidad de conectarnos con el Rijksmuseum y también con el archivo de la Compañía de Indias Orientales. El proyecto no fue aprobado. Y eso también dice una cosa. Porque pareciera ser que eso no es investigación. Y entiendo que no es investigación. Pero es transferencia. Porque eso no estaba pensado para la comunidad universitaria. Que quiero aclarar que la comunidad universitaria abreva las fuentes que nosotros pusimos en disposición. Teníamos un plan de traducción, de cita de autor y de esas fuentes. Y eso también marca un poco. Nos está dando algunas pautas del camino que nosotros tratamos de elegir. Yo le propuse este año a la directora Diana Dor volver a presentar el proyecto. Y obviamente no lo presentamos, porque 2 veces la misma mala suerte no íbamos a sufrir. Lo cierto es que nosotros con el proyecto continuamos. Pero además, y con esto cierro, Rodolfo y Alejandro accedieron a que nosotros pudiéramos firmar el seminario de la reforma universitaria. ¿Sí? Fue la primer cátedra de la Facultad de Humanidades que firma un seminario casi completo, 90%. Pero además accedieron a que se firmen sus clases. No más que nada para que lo utilicen los alumnos que están haciendo la cursada, sino también para que nuestros graduados, que posiblemente se han ido hace muchos años, en la comodidad del momento que ellos tengan, puedan observar ese material. Y voy a dar un dato, porque si todo es cifra de productividad, yo también las voy a enfatizar. Nosotros a fin de año vamos a tener 40.000 entradas, eso dice algo. En este momento tenemos 28.000 entradas. 4.000 entradas con más de 20 minutos de permanencia en la pantalla tienen que ver en las clases que han dado los colegas. Cuando la entrada promedio es de 1 minuto, 1 minuto y medio. ¿Qué nos dice eso? Nos dicen que estamos ocupando un lugar vacante. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si el año que viene un grupo de investigación decidiera presentar un proyecto de videos o cortos para el ámbito escolar? ¿Ustedes creen que ese proyecto se aprobaría? Yo creo que no. Y eso es otro de los síntomas que nos dicen. Y eso alguna solución tiene que tener. Porque si está la propuesta y la propuesta efectivamente funciona y vos escuchás que los graduados te dicen, che, qué bueno, te lo agradecen, entonces hay que hacerlo, porque eso es un espacio vacante y esos espacios, vuelvo a repetirlo, hay que ocuparlo. Y lo último también, que nosotros como docentes universitarios nos tenemos que hacer cargo que para ser uno hay que hacer los deberes y hay que hacer esto. Y cuando no vos haces esto, vas a 5. En mi caso, menos 5, bien merecido por otra parte. Pero yo la propuesta que tengo es muy concreta. Yo creo que nos tenemos que juntar todos los ayudantes de Historia Americana General Contemporánea de todas las cátedras de la Argentina, o las que componen la red o las que han sido convocadas acá. Y tenemos para el año que viene al menos tener un plan de fuente para el uso del secundario. Decirle a los docentes secundarios, miren, nosotros hemos trabajado para que ustedes tengan una transferencia y lo puedan usar. No un fragmento de la editorial, la fuente completa y no la actividad. La actividad la fijan ustedes. Yo no te voy a hacer las preguntas que vos necesitas porque vos sabés los problemas de tus alumnos. Ya no te las voy a dar precocinadas, yo no soy una editorial. Pero nos tendríamos que juntar los auxiliares. Y los auxiliares ser el motor de empuje. Y yo creo que también los titulares también tendrían que hacer un enorme esfuerzo y producir para el año que viene, sobre el siglo XIX o mitad del siglo XIX, un manual que puede ser de circulación impreso, porque nosotros de hecho tenemos una imprenta de la universidad. En algún momento tenemos que producir un manual. Pero si no es en papel, puede ser digital. Eso sí, que no tenga dibujito, que no tenga colorcito, que no tenga cuadrito, que sea sustancialmente de texto, porque cuando uno analiza los contenidos de los manuales para historia americana, realmente hemos cedido un espacio que no hay que cederlo más. Estamos acá los que se produce el conocimiento. Bueno,
Ese es un modelo de transferencia. Pero vuelvo a repetir, a nosotros nos evalúan y nos encierran en la evaluación. Y también yo creo, y un poco estos dos colegas acá, que empujan en hacerle entender a nuestros colegas que tiene que haber una vinculación. En un punto hay que hacerla. Y no hay que hacerla porque, bueno, dicto un seminario sobre fuente, o hago esto, o hago lo otro, y después pretendan que vengan los graduados. Porque los graduados han construido, y en estos sitios Anderson, otra comunidad imaginada. Una comunidad que está prescindiendo de nosotros. ¿Y por qué está prescindiendo de nosotros? Porque esa era la pregunta inicial mía. La pregunta inicial, ¿en qué se sostiene? ¿En qué esperan de nosotros nuestros graduados? Que vuelvo a repetir, fueron nuestros alumnos. Porque ellos tienen demanda de sus alumnos. Y ellos son los que nos transfieren el cuidado de esos alumnos. Ellos fueron los que cultivaron ese amor por la historia. Con esto cierro, muchas demandas muy fuertes, y vuelvo a ser claro. Me hago cargo de lo que yo dije, y si molestó, me alegra. Gracias. Lo voy a ceder con Carlos Daconte. Nosotros hemos decidido ser muy democráticos. Cada uno se va a presentar, autopresentar. Gracias, muy amable por escucharme. Les agradezco a los integrantes de la cátedra por habernos invitado. Nosotros no estamos muy acostumbrados, los profes de escuela, a venir a un panel, a una ponencia. Nos genera un desafío, pero lo que yo voy a tratar de hacer es comentar de lo que hacemos en el aula con nuestros alumnos. La idea que yo tenía pensada para charlar con ustedes es esto de impensar la construcción del conocimiento histórico en historia americana y ciencias sociales. Yo, por la experiencia que estoy teniendo, hace 9 años que ejerzo la docencia, elegí para ejercer mi profesión escuelas secundarias periféricas. Estas secundarias son públicas, del ámbito provincial y del ámbito municipal, y además de desfavorables, porque dice así cuando tomas las horas, que son desfavorables, generan una gran vulnerabilidad estructural, no solamente edilicia, sino estructural, lo que hace complejo dar clases en ese contexto. Pero sin embargo, como profesores nos genera muchos desafíos y mucha demanda. Bueno, mi idea, esto de impensar las ciencias sociales y la historia, es que nosotros cuando nos presentamos en el aula, presentando, ya les digo, yo trabajo en ciclo básico, hace 9 años que trabajo en ciencias sociales y en historia del segundo año. Yo lo que hago fundamentalmente es pensar con los chicos la didáctica que vamos a llevar adelante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tratamos de pensar juntos, pensar con el otro y construir el conocimiento entre los saberes académicos que nosotros llevamos y los saberes populares que tienen nuestros alumnos. Y eso lo que nos genera es, nos interpela todo el tiempo, porque hay conocimientos que no manejamos, por ejemplo en el caso de ciencias sociales, que por ejemplo hablamos de temas de arqueología, temas de antropología, que eso tuvimos que volver a estudiar, a preguntarle a los profes de ciencias naturales, a preguntarle al profe de geografía cómo doy tal tema, y eso nos interpela todo el tiempo y nos cuestiona, y cuestiona hasta algunos aspectos de nuestra formación. Y además que nos interpela, mi elección por esas escuelas tiene que ver con la intervención social que hace uno, porque no solamente te cuestiona y te hace pensar cómo uno puede bajar esos conocimientos, sino también que te modifica a vos como profe. Y yo que seguramente no soy el mismo profe que cuando egresé de acá, sino que vas cambiando todo el tiempo y uno va generando una habilidad para decir, bueno, tengo esto planificado. Y en el medio de la clase surgen otras cosas y uno tiene que tener esa plasticidad para
decir, bueno, cuáles son los intereses de nuestros alumnos y salir con los temas que son de interés de los alumnos, siempre obviamente teniendo una línea, pero es interesante esas demandas que nos genera la escuela. No voy a hablar tanto de las dificultades en términos generales que encontramos en nuestros alumnos y en nuestras escuelas, porque son chicos que vienen de primaria y tienen muchas falencias. Pero sin embargo, nosotros al dar ciencias sociales, y más en el caso de ciencias sociales que en historia, ciencias sociales tiene una carga horaria de 4 horas. Dar ciencias sociales a los chicos les gusta. Aunque parezca mentira, esa materia en general, por lo amplia que es, les llama la atención. Y nosotros, en mi caso, yo siempre parto con la misma idea. A modo de diagnóstico, yo siempre salgo con la idea de qué son las ciencias sociales. Y la primera actividad que les hago hacer a los chicos es que dibujen un acto científico, alguien haciendo un acto científico. Y el 90% de los alumnos dibuja siempre lo mismo. Dibujan a alguien solo, guardapolvo, lapiceras, haciendo un experimento químico en una mesada, alguien solo. Y ese dibujo ya nos da una definición de ese imaginario que tienen nuestros alumnos. Y sobre ese imaginario nosotros vamos a ir tratando de construir qué son las ciencias sociales, cuáles son sus características, que es una construcción en permanente cambio, que tiene cambios y continuidades, y que tienen causas múltiples y además trabajan interdisciplinariamente. Entonces, esas características que tienen las ciencias sociales, y ahora en el caso de la historia americana, empezamos trabajando con eso, con algo muy sencillo, muy simple, y después que nos genere disparadores de distintos temas para nosotros ver qué temas vamos a seguir en base a los intereses de nuestros alumnos. Y eso es muy interesante también trabajarlo con historia americana. Yo creo que la historia americana, ¿por qué es tan difícil después darla en cuarto, en quinto? Fundamentalmente pasa porque en ciencias sociales y en segundo año nosotros dejamos de lado un poco la historia americana. Por ejemplo, una buena actividad para empezar a trabajar con nuestros alumnos, yo saqué un pequeño texto de un grupo de antropología y arqueología de La Plata que hacen una publicación de divulgación sobre el poblamiento americano. Yo creo que el poblamiento americano nos posiciona a los chicos en el aula con esta idea del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es coincidentemente la visión de los europeos, pero ese Nuevo Mundo empieza a tener coherencia con el poblamiento americano. Entonces, ahí podemos ir trabajando un montón de aspectos. Podemos ir no solamente el texto es una carilla, es algo muy sencillo, pero podemos ver cómo leen los chicos, podemos utilizar glosarios. Estamos hablando de que son chicos de 13, 14 años, 12, 13 y 14 años. Podemos utilizar un glosario, podemos ver distintas teorías, podemos utilizar los mapas, porque vemos cómo se fue dispersando los seres humanos en el planeta, usamos mapas del tiempo. Entonces empezamos a utilizar muchas estrategias y además esta idea, que afirmamos la idea de las ciencias sociales, que es un conocimiento en permanente cambio y que tiene cambios y continuidades y que eso está abierto a nuevas investigaciones. Entonces, bueno, esa vendría a ser las dos ideas que yo trabajo. En el caso de historia americana, nosotros tenemos que tener, a veces pecamos, a mí me pasa también, que tenemos el peligro de dar historia con el diario del lunes. ¿Qué quiero decir? Cuando damos pueblos originarios, nosotros enseguida enfocamos a las grandes civilizaciones americanas. ¿Por qué? Porque después sabemos que vamos a tener que dar exploración, conquista y colonización americana. Entonces siempre nos tratamos de adelantar, que no sé si tiene que ver con una cuestión de plazos que tiene el diseño, que es enorme, pero también tiene que ver con debilidades propias.
Y eso nos hace después, más adelante, en historia de cuarto y historia de quinto, nosotros tenemos que trabajar el contexto internacional, América y Argentina. ¿Y qué hacemos generalmente? Usamos contexto internacional, historia argentina. Dejamos historia americana de lado por un montón de cuestiones que está bueno preguntarse. Bueno, no me quiero extender más para que pueda hablar los demás. Quería hacer una breve síntesis de cómo se trabaja, las problemáticas que tenemos, pero así todo, nosotros, yo creo que el acto de la docencia es un acto de amor, fundamentalmente. Y nosotros es el compromiso que ponemos en el aula para tratar de que a los chicos les guste la historia, se pregunten por los seres humanos, esa complejidad que tienen las ciencias sociales y esa complejidad de vivir en sociedad que tenemos y seguimos teniendo y es transversal, hace que nosotros sigamos defendiendo la educación pública y más que nada defendiendo nuestra disciplina, que creo que es apasionante y a nosotros nos convoca diariamente. Así que bueno, muchas gracias a Carlos, muchas gracias al grupo por invitarnos y bueno, eso brevemente sería lo que tengo para decir. Bueno, mientras tanto, buenos días. Yo soy Susana González, mi prima Rodríguez no pudo venir, lo estuve pensando todo el tiempo. Y mi tema, los dejo que escuchen un poco, así si se dan una idea de lo que se trata. Vamos a ver. Bueno, ¿de qué tema voy a hablar? Revolución Mexicana. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a participar. Yo soy docente también en el sistema público por elección. Esto quiere decir que, como Carlos, elegimos al momento de las asambleas en dónde queremos estar y yo elegí solo la educación pública. Doy clases en provincia y en municipalidad. Y bueno, como Carlos, tengo algunas escuelas en la periferia y otras que están en el centro. Así que las características de mi alumnado varían. Pero para poder desarrollar y entrar en este tema, que es la Revolución Mexicana, yo lo que les preparé fue una pequeña secuencia didáctica, que es lo que usualmente trabajo, el grupo de elementos, de herramientas que uso para trabajar. Uno es este. ¿Lo pongo? Sí, pásalo si quieres ya. Está. Uno es la canción de Maná, Justicia, Tierra y Libertad. Como ustedes la vieron, abunda en alusiones a lo que va a ser la Revolución Mexicana. Es un contenido de cuarto año del diseño curricular. Es uno de los más complejos de tratar porque realmente no hay interés en la Revolución Mexicana. ¿Sí? La mayor parte de los alumnos no están interesados. Lo que suele interesarles mucho más es la Revolución Rusa, porque es la que tiene más prensa. Entonces, bueno, Revolución Mexicana, que lo primero que se imaginan es el mexicanito con el charanguito y nada más. Pero bueno, les cuento que como docente también tenemos diferentes realidades educativas, así como decía mi compañero, que tiene que ver, por una parte, con las características socioeconómicas de los chicos, las situaciones familiares propias, individuales, y por otro lado la de las escuelas, las carencias propias de cada escuela, por ejemplo, si hay bibliotecas, no hay bibliotecas, si hay internet, si no hay internet, si los chicos tuvieron las computadoras de conectar igualdad o no, o si tienen teléfonos. ¿Sí? Todas esas cosas delimitan un campo de posibilidades al momento de tener que dar una clase que obviamente son acotadas.
Dentro, un pequeño detalle, dentro del tema de las bibliotecas, desde hace 4 años, casi, No le dan más. que no recibimos más libros. Así que todo lo que hay, que no fue desapareciendo en el proceso del estudio, ustedes vieron que hay una degradación del material educativo, que o se pierde, o se raya, o se rompe, pero bueno, pasan esas cosas. Entonces, el tema es, la Revolución Mexicana se constituye en un desafío. Y una de las formas de acercarse y combinar las cuestiones, las cuestiones de la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, es a través de la vida de un periodista, que es John Reed. Entonces, usualmente, dependiendo otra vez del contexto, de que haya televisor, de que haya aparato para escuchar, o escuchamos la canción y con eso arrancamos la clase, o teniendo en cuenta que los docentes trabajamos en el momento con nuestros alumnos. Por ejemplo, por citar algún ejemplo, este año yo no arranco con la canción. Este año arranqué con una actividad de apertura que fue ¿quién fue John Reed? Investigué por qué cuestiones es conocido, y la segunda pregunta fue ¿quién es el autor del lema Tierra y Libertad? ¿Por qué? Pues estábamos trabajando final de la Primera Guerra Mundial y a veces se puede terminar un tema y a la otra clase arrancarlo, y a veces no es tan prolijito. Entonces hay que generar eso que es el interés continuo del alumno. ¿Cómo? Bueno, en el caso de este año donde estoy dando la clase, que es en la escuela 25, La Chacra, ¿cómo arranco? Y arranco con 2 preguntas para poder trabajar en la siguiente clase. A partir de ahí hay que pensar en algunas cuestiones, hablando de La Chacra. Es una de las mejores escuelas públicas que tiene la ciudad de Mar del Plata, lo cual hace que la realidad sea completamente diferente a, por ejemplo, cuando tengo que dar este tema en la Escuela 9 de Batán, que si bien es muy buena, hay que tomar la educación o el tema desde otro ángulo. ¿Cuál es la idea de plantear las preguntas? Es que los chicos puedan comenzar un acercamiento al tema. Al haber abundante material en internet, pueden incluso ver los videos que enlazan al periodista y la Revolución Mexicana. Trabajar estas 2 cuestiones los acerca también a diferentes formas de búsqueda de temas. Porque al tratar el lema, Tierra y Libertad es un lema que se asocia siempre con Emiliano Zapata. Y en realidad el ideólogo de ese lema es Flores Magón, que a su vez fue el ideólogo de la Revolución Mexicana. Entonces, de esa manera se acercan a diversas cuestiones. Por su cuenta, ellos ven quién fue John Reed, que fue un periodista, que tiene presencia en 2 revoluciones, las 2 más importantes. ¿Sí? Entonces, esa es una idea. Por otra parte, Reed también siguió la campaña, no la de Emiliano Zapata, sino la de Pancho Villa. De esta manera, entonces, al trabajar con esas 2 preguntas solamente, abrís el abanico a la ideología, a la columna sur, Emiliano Zapata, y a la columna norte, Pancho Villa. ¿Qué es lo que hacemos? Detalle. Cuarto año tiene 3 módulos, la especialidad Humanidades. Entonces, cuando nosotros trabajamos, tenemos más amplitud horaria, es 1 hora un módulo por un lado y 2 módulos, o sea, 2 horas por otro. Por eso también la complejidad del tema. ¿Cómo hago para siempre enamorar a mi alumno para que esté pendiente y pensando que la clase que viene vamos a ver algo y no se distraigan en 1 hora? El día que nos toca 1 hora es mortal, porque se entra, se toma asistencia, se sientan, charlan y 10 minutos antes está por sonar el timbre, guardo las cosas, ya no tengo más ganas de estudiar y charlo. Entonces, ahí en el medio el docente va completando el libro de temas y todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, bueno, el día que tenemos una clase, hacemos discusión de lo que ellos buscaron, lo planeamos, vemos cómo le damos, qué formato le damos a esa puesta en común que hacemos y seguimos trabajando. Entonces, al día siguiente, que tenemos 2 horas, lo que se hace es convocarlos, ir a la biblioteca, en el caso que tengan, hay un libro, hay una colección de Lonceller, que es muy antigua, ¿sí? Que es Historia para Polimodal, eso nos dice también algo del cambio del sistema argentino.
Pero ahí se encuentra la Revolución Mexicana explicada de una forma que no sea tan aburrida, porque hay que ser honestos, la Revolución Mexicana es muy compleja por todos los que entran y salen en un momento, hasta tenemos a Estados Unidos, así que ¿cómo explicamos todo eso? Desde el desconocimiento y además desde el otro. Yo soy argentino, me interesa la historia argentina, me encanta la historia internacional, porque de hecho en cuarto año se ve Primera, Segunda Guerra Mundial, crisis del 30, aspectos culturales, y Argentina, peronismo, y Irigoyen, peronismo, todas esas cosas. La cuestión es que o utilizamos ese libro que dice que el artículo es Revolución Mexicana, no, perdón, el artículo es el de la BBC, el que elegí yo, que habla sobre la Revolución Mexicana, dice en qué consistió y quiénes fueron los principales líderes. Porque lo que tiene de bueno el artículo ese que está en internet de la BBC es que es sencillo, como es un artículo de difusión, el lenguaje acerca a la persona, que ese es otro de los problemas que a veces nos enfrentamos. Cuando tenemos que leer un texto académico, nosotros lo entendemos. Ahora, el tener que bajar ese texto académico a un alumno, si yo le tengo que contar sobre la ideología de Flores Magón a través de un texto académico, estoy muerto. Cuando ya termina la clase, con todo eso que ellos hicieron, trabajaron, ¿qué hicieron? Hicieron un resumen, hicieron una síntesis, en el caso de que quieran pueden hacer un mapa conceptual. Ahí nosotros trabajamos como orientadores y dirigimos un poco la investigación, pero la investigación es propia. La idea es que cada uno de ellos utilice el formato que mejor se adapte a ellos. Una vez que, en el caso, este año lo que estoy haciendo es, después de haber hecho eso, recién ahí vemos el video de Maná. ¿Por qué? Porque se cierra preguntando, ¿qué es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cuáles son sus objetivos? ¿Quién asesinó a Emiliano Zapata y quién asesinó a Pancho Villa? Y complementariamente, para poder ir cerrando el tema, ven en Prezi, en modo de presentación online, una presentación de Betty Quispe que se llama Intervención extranjera en la Revolución Mexicana. Eso lo tienen que hacer en la casa. Creo que casi todos, tratamos de no dar tarea en el sentido tradicional de preguntas y respuestas, sino que más que nada alentarlos a que vean y a que piensen en otras formas de comunicación. Y cuando vienen con todo ese material, donde investigaron quién mató a Pancho Villa, quién mató a Emiliano Zapata, ahí aparecen también los porqués, siempre en los textos de difusión de eso, suelen estar algunas de las diferentes posturas. Y en esa clase, lo que dirige la puesta en común de todo lo presentado es ¿cuándo se termina una revolución? Que es una de las preguntas que también a veces nos hacen. Yo recuerdo que cuando era alumna acá nos preguntaron, María Luz nos preguntó ¿cuándo se termina una revolución? Cuando veíamos la Revolución Francesa. Entonces, bueno, pensando en eso también, ¿cuándo se termina una revolución? Cuando lo asesinan a Pancho Villa, cuando lo matan a Emiliano Zapata, si tenemos el ZLN que justamente hoy en día reivindica es tierra y libertad. Desde el 94 que el Ejército Zapatista de Liberación está luchando exactamente por lo mismo que consagró la Constitución de 1917. Entonces, bueno, mis conclusiones finales, o en realidad las conclusiones finales de los chicos es que ellos mismos elaboran los puntos relevantes cuando hablamos de cuándo se termina una revolución, lo discuten y al final, bueno, nuevamente, el formato papel, porque es lo que acredita el conocimiento para las escuelas, ellos optan o a hacer una red conceptual o en forma conjunta hacemos una conclusión entre todos y cada uno vamos aportando. Lo que suelo hacer es en el pizarrón, lo que me van diciendo lo voy anotando. Eso toma un formato final y cada uno lo copia y lo tiene. Entonces, acá les voy a leer. Las conclusiones finales de este trabajo son que en esta nueva sociedad del conocimiento lo que se encuentra en disputa es la forma de acercamiento al mismo.
El docente, como eje central de las clases, desde su trabajo orientador y moderador, utiliza y articula diferentes maneras de acercarse al tema a tratar. Los elementos mencionados se pueden utilizar y articular de diferentes formas, como ya les comenté, de acuerdo al lugar donde me encuentre dando clases, o arranco con la canción o la canción va al final. Pero no hay, si no hay biblioteca, una última cosa, y pueden verlo, tenemos videos, también utilizo el corto del ciclo de revoluciones del canal Encuentro, que se llama La Revolución Mexicana, que también es muy útil y es muy ágil. Entonces es otra manera de acercarse, más allá del texto escrito. Y el tema de John Reed es el que permite posteriormente articular con la Revolución Rusa, y finalmente, como cierre total de ambos temas, se propone una actividad de comparación entre revoluciones que ayuda a comprender las luchas de las clases trabajadoras. Bueno, ese sería más o menos el panorama de las clases que se dan, las clases que doy yo sobre Revolución Mexicana, pensando siempre, como decía Carlos, en articular con otras cuestiones. Por eso es tan importante el tema de John Reed, porque además de ser un periodista que estuvo en las dos revoluciones, a mí como docente, después de que los chicos trabajan viendo qué es lo que hizo, o la película de México Insurgente, que habla sobre John Reed, después, cuando veo Revolución Rusa, vuelvo a ver a John Reed, porque es un actor de la época, ¿sí?, que vio directamente todo lo que pasó y que lo cuenta a su forma particular. Una acotación: está el libro de John Reed, el de 10 días que sacudieron al mundo, que conmovieron al mundo para ver Revolución Rusa. La verdad es que yo lo doy, pero como material optativo, ya que estamos. ¿Por qué? Vuelvo a decir, la escritura de cada época enamora a la persona de esa época. Hoy en día, yo misma me pongo a leer 10 días que conmovieron al mundo y seguramente a la mitad de la lectura lo vaya a revolear, porque no me llega de la misma manera que le llegaba a quien lo veía o lo leía. Entonces, bueno, nada, para redondear eso, que lo que suelo trabajar como forma de evaluación es comparar las dos revoluciones. ¿Por qué? Porque tienen elementos en común. Hay un elemento en común que es la lucha de las clases trabajadoras. Entonces, a partir de ahí, a mí me sirve como evaluación y a los chicos les sirve como un conocimiento que productivamente lo van a utilizar cuando lleguen a quinto. Así que bueno, gracias y ha sido todo. Bueno, me presento, mi nombre es Emilce Bujovic, soy egresada de esta casa también como profesora de historia. Tengo el privilegio de haber sido alumna de la mayoría de ustedes y todos nosotros tenemos algo en común y tuvimos una charla previa, y es haber tenido y tener el apoyo continuo del profesor Van Hauer, que siempre nos está consultando qué hacemos en la escuela, qué no hacemos. Lo charlamos hace unos días con los chicos y decidimos traer una pequeña anécdota de un día de lluvia, porque todos cursamos juntos, con Daniel también, con Ale, con todos los profes. Una mañana, una media tarde de lluvia, estaba el profe y teníamos que hacer una lectura teórica. La lectura era densa, ¿por qué mentir? Entonces alguien le dijo, bueno, profe, éramos pocos, ¿por qué no charlamos? Y dijo, les propongo algo, ¿por qué no leen para la clase que viene este libro, El Profesor? Y lo comentan. A la clase que viene cada uno de nosotros había leído por lo menos una parte, arrancó y proporcionó y nos permitió darnos cuenta por qué estábamos acá, para qué, cuál era el fin de la docencia, y que podíamos cambiar automáticamente a partir del pedido y la sugerencia de nuestros alumnos. Podíamos transformarnos en eso que siempre somos y darle a nuestra actividad un momento diferente. Así que, de parte de todos nosotros, acá está, sigue latente, gracias. ¿Está bien? Le damos un aplauso como habíamos quedado. Yo lo que traje es mucha actividad, porque así lo organizamos. Ustedes saben que todos nosotros estudiamos juntos y que siempre estamos relacionándonos.
Yo trabajo en diferentes ámbitos. Trabajo en el contexto de encierro, en la Unidad Penal 15. Soy docente de la Unidad Penal 15 y de lo que se conoce como el Batancito. Y también trabajo en el Instituto Galileo Galilei. Entré a ese instituto cuando el instituto era de contexto mixto. Esto significa que el Estado se hacía cargo. Nosotros somos empleados del Estado, digamos. El colegio está subvencionado un 100%. Es un colegio que queda en el barrio de Las Américas. Es una de las pocas escuelas de índole privada de muy bajo costo, que tiene una población de más de 700 alumnos, 23 áreas, 23 secciones, 23 cursos. Hace 9 años que estoy ahí, trabajo en todos los cursos, desde primero hasta sexto año, como profesora de historia y de ciencias sociales. ¿Cómo arranco? ¿Cómo pienso mis prácticas en ambos lugares? Y para que el conocimiento pueda surgir, desde mi punto de vista, tiene que estar la teoría y tiene que estar el divertimento. Tiene que ser llevadera la clase, tiene que ser divertida y, por supuesto, yo tengo que poder cambiar todas las veces que sea necesario. Los que les voy a mostrar ahora son 3 o 4 propuestas de finalización de trimestre que tiene que ver con el proceso evaluativo. Y, por ejemplo, la primera que les voy a mostrar, directamente se las muestro, que son 3 o 4 videos y unas canciones. Esto que van a ver acá, lo iniciamos en marzo. Empezamos a trabajar el humano en los comienzos de la historia, sí. Acá está, este es el personaje que van a construir con alguno de sus adultos mayores, abuelos, tíos. Nosotros en esta escuela que ya les comentaba es de zona periférica, también tenemos la misma problemática que en todos lados, y cuando contamos con algún tío, primo, hermano, padre, madre, abuelo que se acerca a la escuela y que colabora en la construcción, porque es una escuela que tiene un fuerte arraigo artístico, está en la modalidad de arte, utilizamos todo. Con respecto a esto que ahora voy a empezar a pasar, a ver, espero no hacer lío, no, ahí está. ¿Cómo planificamos esta actividad para llegar al final? Bueno, esto es una actividad de 6 semanas, donde los alumnos van a buscar la información, donde les quede cómodo. Utilizamos muchísimo la biblioteca, que está habilitada desde hace un tiempo, con una bibliotecaria egresada de nuestra facultad. Se llama Ana María y que dispone de todo lo que puede conseguir y busca para nuestros alumnos. Entonces, el primer trabajo es ir a buscar información sobre su propio imaginario colectivo, sobre qué piensan ellos, cómo piensan ellos, sus abuelos, sus tíos, sus primos o aquellos con los que ellos se relacionen con respecto al hombre en los comienzos de la historia y en los comienzos de la sociedad. A partir de eso, en primer añito, que es ciencias sociales, empezamos a trabajar, y acá esto es algo de lo que yo pienso en un principio y lo presento para poder tener la autorización de la escuela para hacerlo, ¿no? Acá ustedes van a ver, bueno, estos son los alumnos del día de la presentación, con los directivos, con nosotros. Invitamos a los padres o a quien quiera, normalmente no viene nadie. Acá van a empezar a ver las maquetas. Tendría que ir para atrás y no sé ir. ¿Alguno que me ayude? Con la flechita. Ah, disculpen, claro, como no es mi computadora. Cada vez que empezamos con este tema tenemos un pequeño lío bastante grande, porque tenemos muchos alumnos que abrazan fuertemente algunas religiones y que siempre distorsionan la teoría de Darwin. Siempre dicen que Darwin dijo que el hombre venía del mono, y se cuesta muchísimo poder cambiar o poder llegar a pensar en otros términos. Entonces tratamos de acercarnos a la lectura de Darwin, de mirar algunos videos que estén relacionados, de buscar información y a partir de ahí empezar a construir. De cualquier manera siempre les interesa muchísimo esta imagen.
Se las voy a ir pasando mientras les cuento. Así es como vivían en la prehistoria, con esos vasos que son sus construcciones, siempre cerca del agua, porque por supuesto necesitaban beber, y los animales de todas las épocas y de todos los tiempos históricos están mezclados en el mismo momento, que eso es maravilloso desde mi punto de vista, porque ustedes pueden ver acá que tenemos, en este caso, un dinosaurio, acá tenemos un dinosaurio y acá tenemos un tiburón. ¿Cómo llegaron a convivir en el mismo tiempo histórico? Bueno, eso es algo que después nos dedicamos a desentrañar si fue o no fue en la medida en que vemos sus trabajos. Esa era la construcción donde vivía y está el fuego, como verán, ya estaba apropiado del fuego el hombre. Acá es donde participan en esta maqueta algunos de los padres. Fíjense el dinosaurio, que es bien el imaginario de las películas infantiles, ¿sí? Para esta propuesta, una vez terminadas las maquetas, trabajamos sobre algunos textos de arqueología de la profesora Massanti, que puedo llevar a la facultad, que puedo llevar al colegio. Tiranosaurio, bueno, este es el segundo hombre, que como ven es de esta época porque es siglo XXI, porque tiene sus omóplatos desarrollados, no tiene problema de desnutrición. Así vivían. Esta es una montaña y en la montaña tenían su hogar. Tienen 11 y 12 años los chicos, son jóvenes. Acá tenemos una construcción, está tapado, ¿sí? Miren el detalle, está tapado y está cocinando un pescado, o sea que ya se apropió del fuego, ya conoce la ropa. Pasaron un montón de cosas sobre este hombre. Miren el mamut. Bueno, estas son las herramientas que cuando tratamos los originarios en la zona patagónica o los originarios en la zona norte de nuestro país también van a ser las mismas y van a construir la misma imagen colectiva, ¿no? El imaginario es para mí esencial. Acá vamos, este es el mamut que estuvo muchos años congelado y que al descongelarse ahí estaba con todos sus pelos y demás. Es maravilloso. ¿Cómo nosotros llegamos a esto? A partir de su propia construcción, tratando de darle significado a todo lo que encuentren y no desperdiciando nada de lo que ellos dicen. Después vamos, en la medida que avanzamos con los mapas, con las planificaciones, con el tiempo, con los orales, vamos tratando de pulir aquellas informaciones que puedan estar demasiado alejadas de lo que nosotros en términos teóricos entendemos que es aquello que se acercaría a lo correcto, digamos. Ya en segundo año, como bien dicen mis compañeros, tenemos dos tipos de proyectos dentro de la escuela. Uno es el taller de radio. Como nosotros vamos a avanzar sobre el proceso colonizador, sobre la colonización y la conquista, este es el proyecto que yo presento dentro de la planificación de la escuela para poder trabajar el elemento de radio. Lo hacemos multidisciplinar y también va a estar directamente relacionado con la música. El proyecto tiene fundamentación que está relacionada con cómo yo pienso que puede ser dada, mis compañeros y yo, por supuesto, la enseñanza de este tiempo histórico. Tengo que reconocer que soy fuertemente americanista, entonces siempre las miradas están para desarrollarse de una u otra manera. Esta propuesta es para segundo año y más que nada es la reunión con los alumnos, la búsqueda de información, la propuesta de llegar a realizar una canción que toque la temática del proceso colonizador, de qué manera ellos lo van a mirar, y después una puesta en común sobre todas las canciones que pudieron inventar a partir de la lectura. Entonces lo que tenemos una vez que eso se termina es esto. Esto es una.
Tenemos un montón. Una propuesta de unas 12 canciones distintas, algunas fueron en tiempo de cumbia, otras en tiempo de rap, hubo una melódica, que por supuesto las tengo todas para compartir con quien guste. Esta fue seleccionada por los alumnos. Les quiero aclarar que los alumnos no tienen ningún elemento, más que teléfono celular. Todo lo hacen o con el celular o con los elementos que yo llevo. Yo tengo el privilegio de tener 2 computadoras, me compré un cañoncito, o sea, fui dándole a lo que yo quiero hacer un poquito de elementos, no mucho, aprendiendo a usarlos. Siempre hay alumnos que saben usarlo y que enseguida responden a eso, que enseguida se paran. También planificamos, les voy a mostrar la radio del colegio con los temas relacionados. Esto va a estar directamente, esto es segundo año, pues lo replicamos en tercero, en cuarto, en quinto. Los hechos de la historia o zona roja. Tenemos también muchas radios, voy a pasarles una. Buenas tardes a todos. Estamos en vivo transmitiendo desde Argentina a Mar del Plata. Somos la radio Los Hechos de la Historia. Y vamos a presentar algunos datos sobre los aztecas. Pero antes de comenzar con los datos interesantes, pondremos un poco de Pink Floyd, The Great Gig on the Sky. Pink Floyd. Pues Pink Floyd. En este caso, la consigna es pensar con los... Primero trabajamos, por supuesto, las civilizaciones americanas, como bien decían los compañeros, para después poder pasar al tema que sigue. Entonces trabajamos mayas, aztecas, también incluimos olmecas e incas. Y los alumnos tenían que pensar cómo ellos podrían hacer un programa de radio en base a la información recibida. Después lo presentamos también en el colegio. En este caso lo que más se nos complica, porque todo lo hacen en la escuela, porque nosotros también tenemos el problema de que los alumnos fuera de la escuela difícilmente hagan algunas cosas, porque aparte no tienen los medios, la complejidad del momento, la cuestión económica, las realidades sociales. Lo más difícil es lograr que por ahí el silencio adecuado para poder proyectar la filmación o los permisos para que los alumnos salgan del aula, porque vieron que no pueden estar solos en el ámbito de la escuela. Entonces vos tenés un grupo de 4 que está armando un programa y se fue a una salita que ese día está desocupado, se queda en un rincón y por ahí la ayuda de los preceptores, si ese día vinieron, si no vinieron, tiene muchísimas complejidades. Pero la respuesta es fantástica. Este es el comienzo de una de las radios. Miren, por ejemplo. Ahora retomaremos la transmisión con los datos de los aztecas. La estructura urbana estaba dividida en 20 barrios, llamados calpushi. Se dividían en parcelas de uso presidencial y de uso estatal. Los jefes militares de cada calpushi se concentraban en mayor cantidad de tierras. A diario comían maíz, frijol, amaranto y chía, pipas de girasol, cacao
Los programas no podían durar más de 3 minutos, algunos los llevaron a 5, también tenemos una gran cantidad de programas de radio. Por ejemplo, eligió música relacionada con el ámbito y tiene en el medio propagandas. Pensaron en un programa de radio que estuviera relacionado, que fuera más americanista o que tuviera una presencia. Acá transmitiendo de la radio 97.3, la zona roja. Y hoy mi compañero Ignacio va a hablar sobre los incas. Los incas, también llamados quechuas, fueron el pueblo de mayor poder e expansión en la América precolombina. El inca era divinizado tanto en sus acciones como en sus emblemas. En público portaba el topayauri, que era el cetro. También portaba un trono agüero, el santur paucar, que era la pica emplumada, y la mascaripacha. En ceremonias religiosas le acompañaba una llama blanca, considerada sagrada. La napa cubierta con una gualdrapa roja y adornada con orejeras de oro. Además se habla... Bien, les quiero mostrar con esto cómo trabajamos desde diferentes lugares, con diferentes posturas, tratando de cumplir con la currícula, llevar los conocimientos teóricos y poder transformarlos en algo, porque la invasión del celular en el aula es tremenda, todo el tiempo, ¿no? Sí. Y la verdad que estar diciéndole no es para mí. Entonces yo intento incorporarlo. También hacemos algunas clases en algunas páginas como Classroom y demás. Con respecto a lo cultural, trabajamos en tercer año bastante sobre la independencia americana de América del Norte, y en cuarto año trabajamos la crisis de Wall Street. Este es uno de los trabajos finales sobre la crisis, previo de ver a cómo la crisis se desarrolla en América, cómo va a impactar en toda América. No se escucha porque ya está, esto es del año 2016, hace tiempo que venimos haciendo esto. Este Viva Video es un programita que tienen algunos celulares donde los alumnos pueden trabajar desde el celular en este programa. Eso me lo enseñaron ellos, porque yo lo único que hago es darles las consignas, trabajar los teóricos, pedirle la idea y después ellos la arman solos. Bien, antes de usarme todo el tiempo les voy a mostrar un par más y ya voy terminando. Esto es en cuarto año, está relacionado en líneas generales con la mujer en todos los tiempos históricos, en quinto, y cómo repercute ese cambio evolutivo, esa forma, esa integración. Bueno, esta es una mirada. Esto es una mirada desde la ropa. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros alumnos tienen un montón de otros conocimientos, otros gustos. Por ejemplo, yo tengo una gran cantidad de alumnas que quieren ser modistas o que les encanta la moda. Entonces, ¿por qué no usarlo desde ese lugar? ¿Por qué no pensar la historia desde ahí? Y bueno, la verdad que hay un montón de videos fantásticos. Yo elegí algunos como para poder representar. Esto también está hecho con celulares. Todavía no sé cómo lo hacen, porque yo no estoy capacitada, más allá de un PowerPoint que lo hacen ellos, en mi máquina. Acá consiguieron material de una antigua revista de cómo debía ser una buena esposa, cómo debía comportarse una buena esposa. Algo que todos tienen al final y que no se los mostré es los nombres de los alumnos y esto no lo tengo. Acá hablamos mucho de cómo la mujer a través de la historia fue
pudiéndose proyectar y surgen nuevas entre todos, ¿no? Tanto estas son las alumnas y los alumnos, o les alumnos, como decimos acá en la facultad, que hicieron el tema. Por supuesto, en mi vida no podría faltar el peronismo como materia. En este caso elegí este texto solo porque la alumna, y con el permiso de ella y de sus padres, es la nieta de Ayamanda, detenido desaparecido, militante, y en este caso, cuando terminamos la cursada en el año 2016, lo que ella hace en este video es, junto con sus compañeras, un homenaje a su abuelo. Hace un recuento histórico sobre peronismo, que nosotros lo trabajamos, por supuesto, tan fuertemente como radicalismo y demás. Y también tenemos sobre, quiero llegar al punto para mostrarle a ustedes, la satisfacción más grande es que muchos de estos alumnos están actualmente estudiando historia acá en la Facultad de Humanidades, y que realmente entonces pude enamorarlos como me enamoraron ustedes a mí, como lo hicieron cada uno de ustedes, mis profesores presentes, que nunca pensé que siendo tan adulta yo podía. Él es Roberto, él es el abuelo de mi alumna, al que ella le hace este homenaje. Bueno, en líneas generales, como verán, esto es un poquito una síntesis de cómo intentamos trabajar los temas. Tratamos de llevar lo americano, lo argentino, tratamos de llevar y transponer lo que sacamos de este lugar. Trabajamos mucho con la página Aportes de la Historia, trabajamos mucho con los mapas y no sé, espero que les sirva, que les haya gustado. Si alguno lo necesita, está todo a su disposición. Gracias. Bueno, buen día, muchos me conocen, creo que la mayoría. Mi nombre es Matías Vivó. Tengo el gusto que en el público hay viejos docentes míos y alumnos míos de secundaria, así que... viejos docentes, dijo. Viejos docentes, sí. Hoy calculamos, sacamos la cuenta sí. De lo que estábamos hablando. 23 años. Menos de 20 años. ¿No? Está bien, estábamos pensando en historia americana y recordábamos que hace 20 años cursábamos la parte especial del 80 aniversario de la reforma universitaria con el profesor Alejandro Busto. Así que, lamentablemente, es la historia. Las fechas son fechas, no hay manera. Bueno, como dijeron mis colegas, agradecer en primer lugar a las autoridades, a los miembros del grupo de investigación, de las diferentes cátedras por la invitación. Y también celebrar, compartir este momento con amigos, con colegas que hacen un laburo tan loable, tan impresionante, conociendo también en muchos casos y compartiendo las realidades en donde llevan adelante su tarea. Lo mío no va a ser tan puntual, no va a ser contar tanto lo que he hecho yo o lo que estoy haciendo, sino generar una discusión, plantear una discusión más general respecto a esta cuestión de lo que algo adelantó Carlos, que es cómo circula el conocimiento histórico por las aulas, ¿sí? Siempre también con Diana alguna vez hemos planteado esta cuestión de los dilemas entre el qué y el cómo, ¿no? Podemos saber mucho de historia, pero si no sabemos cómo llevar esos conocimientos al aula, estamos en un problema. Y tal vez si podemos conocer mucho de didáctica y de didáctica general y no tenemos el conocimiento histórico, también vamos a estar en un problema. Siempre recuerdo una frase famosa de Gonzalo de Amézola, que él dice: cada disciplina tiene una lógica y características singulares cuyo aprendizaje no depende de un modelo general. Hay que prestar atención a la didáctica específica
y la didáctica específica depende del conocimiento histórico. Entonces, ¿cómo pensar esta cuestión? Bueno, en mi caso tengo realidades educativas y escolares muy diversas, ¿sí? Y de alguna manera mi reflexión también viene de ese lado. No solamente doy clase en colegios secundarios, en algunos de ellos colegios municipales también, periféricos y con una alta vulnerabilidad social de sus alumnos, pero también trabajo en la formación superior, tanto universitaria como terciaria, y la formación docente, en su momento secundaria, ahora también en el nivel primario. Entonces todos esos roles que estoy ocupando en el ámbito docente me hacen posicionarme en diferentes lugares para poder plantear esta cuestión, ¿sí? Y yo me planteé como 3 ejes o 3 preguntas para hacer y en tal caso en algunas situaciones indagar más específicamente. Una sería cuál es el estado de la enseñanza de la historia, en este caso de la historia americana, en la escuela, ¿sí? ¿Qué contenidos discutidos, problematizados, producidos por la disciplina histórica circulan en las aulas? ¿Cuánto de eso que se discute acá llega a las aulas? ¿Sí? Segundo, ¿qué recursos, herramientas disponemos los docentes en los diferentes ámbitos? Desde la escuela secundaria, desde la posibilidad de utilizar esas herramientas para la futura formación docente, tanto universitaria como terciaria, como en otros ámbitos. Y la tercera, que me parece que es la más importante, que es qué hacer, ¿no? ¿Qué rol juega la universidad? ¿Qué rol juega el Estado? Pero especialmente en nuestro ámbito, que es el ámbito universitario. Para eso también nos hemos reunido acá y está bueno la invitación, ¿sí? El primer punto decía, lo planteo desde diferentes lugares. Un primer lugar, evidentemente, que es el de ser docente de escuela secundaria, con realidades muy diversas desde diferentes planos, ¿sí? Soy docente de escuela secundaria en el colegio Ilia, preuniversitario, con las particularidades que tiene ese colegio, con las posibilidades que brinda la universidad en ese sentido, pero también con los desafíos que genera un colegio preuniversitario, con posibilidades que tal vez en otro ámbito no tenemos. Por ejemplo, yo doy historia en primer año, no doy ciencias sociales porque el diseño curricular del colegio ha dividido las áreas, entonces eso me permite jugar de otra manera en el abordaje de la historia, pero también doy clase en quinto año en este caso, pero también lo he hecho en segundo año en escuelas municipales, ¿sí? Por lo tanto, una primera reflexión tiene que ver con eso. Cuando pregunto qué recursos de herramientas disponemos los docentes, tiene que ver con eso, posicionarme yo en el día a día, ¿no? Y un poco lo que voy a plantear en ese sentido tiene que ver con un breve y más bien abuelo de pájaro análisis de lo que proponen algunas editoriales, que muchas veces son los insumos con los que contamos nosotros. Por eso me vine con varios libros, como habitualmente hacemos la mayoría de los docentes secundarios, en mi caso cargados dentro de una mochila, porque no tengo auto. La mayoría de mis colegas que tienen auto, y he sido testigo varias veces, utilizando el baúl o la parte de atrás de su vehículo como biblioteca andante, en donde uno carga todo lo que pueda encontrar dando vuelta, que le sirva como insumo, herramienta, fuente o lo que sea para poder abordar las clases, ¿sí? En mi caso es un poco más complejo porque tengo que llevarlo en la mochila, ¿no? Bien. Y por otro lado también me surgía esta inquietud desde el otro lugar, ¿no? Del lugar de la formación en otros ámbitos. Esto es, y ya me adelanto un poco a lo que pensaba proponerles. Yo tomé, ¿sí? 2 dimensiones para analizar estas cuestiones de la historia americana. Una tiene que ver con algo que anticipó Carlos y que tal vez tenga más que ver con la realidad concreta de mía como docente de quinto año, ¿sí? Que es, bueno, ¿qué lugar hay para la historia americana contemporánea? ¿Qué recursos tenemos los docentes para abordar esa cuestión? Especialmente para historia del siglo XX, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, se me ocurrió pensar algunos conceptos transversales de la historia americana que uno tranquilamente los puede ir buscando, los puede ir encontrando a lo largo de diferentes diseños curriculares
por supuesto algunos más presentes en determinado año, como pueden ser los conceptos de desestructuración, del cual tanto hemos hablado y tanto hemos discutido en el ámbito universitario, con textos clásicos como lo de Bastel y Stern, el concepto de conquista y el concepto de revolución. ¿Sí? ¿Y por qué insisto con esto? Básicamente porque son temas que están presentes en nuestra formación académica, en nuestra formación profesional, sobre la cual hay muchísimo escrito y todavía discutido, pero la gran pregunta es cuánto de eso que se conceptualiza acá llega al aula. ¿Sí? Y qué recursos tenemos los docentes. Y básicamente vuelvo aunque esté un poco enredado el hilo conductor, vuelvo a lo que decía hace un rato, no solamente en el lugar de docente de secundaria, sino desde otro lugar. Porque muchas veces yo me encuentro en el lugar de estar recibiendo a jóvenes en primer año de carreras universitarias o en diferentes instancias de formación de profesorados, tanto de primaria como secundaria, en donde lo que yo observo es que el grado de conceptualización que traen esos jóvenes de la escuela secundaria, ¿sí?, es bastante simple. Bien, esto es, ¿qué carga de sentido traen cuando uno habla de conquista? Bien, en un primer año de una carrera universitaria. Y tal vez a veces muy poco. O sea, la vinculación de la idea de conquista está más vinculado con esa idea casi mítica del descubrimiento de América, y no hay ahí dando vuelta la cuestión de la violencia simbólica y material, de cómo fueron los procesos, de cuáles fueron los factores. O sea, tal vez están más atados al relato histórico de lo que pasó y no la conceptualización de lo que eso significó. Cuando pensamos revolución, ¿qué idea de revolución están teniendo? ¿Todas las revoluciones son iguales? ¿Cómo construyen ellos el concepto de revolución? ¿Cómo discutieron la idea de revolución en el aula, como nosotros alguna vez lo discutimos en las aulas universitarias? Y lo mismo un concepto como el de desestructuración, tan fundamental para entender el proceso de conquista y colonización. Y ese es un problema. No vuelvo a insistir con esta cuestión, porque me parece que lo bueno de esta jornada es poder enriquecernos entre todos, no hacer como claramente hace Tenti Fanfani, Emilio Tenti Fanfani, sociólogo de la educación, dice en algún momento. Tampoco la idea es poner, como hacen muchos, a la escuela bajo sospecha, ¿no? Es para decir, bueno, che, los docentes todos somos malos, no enseñamos nada. No, justamente, ¿qué posibilidades tenemos de enseñar con los recursos que disponemos? ¿Sí? ¿Cuál es ese diálogo? Rodolfo decía al principio en la presentación, el puente entre la escuela y la universidad. Bueno, ¿cuál es ese puente? ¿Es un puente que realmente se está tendiendo o es un puente que a veces parece más dinamitado que otra cosa? ¿Sí? Entonces, también dando continuidad a un trabajito que hice hace un tiempo, cuando también me invitaron a participar de otras jornadas, y hice un relevamiento de cómo en los textos escolares se había abordado algunos temas de historia colonial como la esclavitud. Lo que hice fue un relevamiento rápido de algunos manuales, ¿no? Algunos de los que siempre utilizamos, ¿no? Santillana, Loncerer, una versión más reciente de Santillana, ¿sí? Ahí en la mochila tengo algunos más de Estrada y Santillana para historia de quinto año, ¿sí? Lo que vemos es eso, es que cuando estos contenidos no están problematizados, cuando están sueltos, sin demasiada vinculación, voy de lo más simple a lo más complejo. En este caso, vuelvo a insistir, tampoco es cargarle las tintas a las editoriales. Las editoriales, como decía Carlos, están ocupando un lugar que tal vez tendríamos que ocupar otros, ¿sí? O que debieran ocupar otros, ¿no? Por ejemplo, me quita hacer el prolijo y no me sale. Le puse como cositos de colores y ahora no me acuerdo de qué era cada color. Pero por ejemplo, acá tenemos un primer caso, ¿no? Solo una página, luego de haber hecho todo el desarrollo del proceso de expansión ultramarina y de conquista, una página en donde se introducen algunas miradas novedosas acerca de la interpretación de la conquista de América, ¿sí? Y la famosa visión de los vencidos de Bastel y de León Portillo, ¿sí? Muy simple, ¿bien? En el famoso y bastante común
lugar de las actividades finales, que a veces tienen poca vinculación con lo que se desarrolló antes, una cita del texto de Steve Stern, ¿sí? Sin demasiada relación con lo anterior, digo, relación, no digo temática, pero no una clara articulación con lo que se desarrolló teóricamente antes, ¿sí? Y más adelante, llamativamente, sin hacer alusión al concepto, cierta idea acerca de lo que podríamos pensar el concepto de desestructuración, pero cuando se está hablando de la conformación de la sociedad colonial, no en referencia al proceso de conquista. No articular la idea de conquista con la idea de desarticulación del mundo colonial y desestructuración. Eso de alguna manera, debemos, si dijimos que no vamos a hablar mal, tratemos de hablar un poco bien. Santillana parece que en las nuevas ediciones lo recupera mejor porque ya tenemos, ¿sí?, siguiendo nuevamente la misma lógica, ¿sí?, no cuando habla del proceso de conquista, sino retomando el proceso de conquista, hablando del trauma de la conquista, pero ya viéndola desarrollada, más bien en una lógica de relato histórico más que de problematización, aparece el trauma de la conquista, aparece la catástrofe demográfica y va a aparecer el concepto de desarticulación, ¿sí?, todavía no en clara referencia a los conceptos que sí abordamos acá, como los de desestructuración. Quien me sorprendió desde un primer momento, porque lo utilicé alguna vez para trabajar esta cuestión, es Lon Seller, que por supuesto en un abordaje bastante simple, bastante lineal, pero por lo menos lo presenta las consecuencias de la conquista en América, la influencia de los españoles sobre la población indígena y presenta el concepto de desestructuración, ¿sí? Entonces, básicamente mi idea era analizar esta cuestión de cómo se presentan algunos contenidos, ¿sí? No quiero ser largo, así que voy a ir cerrando algunas cuestiones, pero básicamente ¿qué posibilidades tenemos de utilizar ¿qué posibilidades ciertas tenemos cuando esto existe de salir del lugar simplificado que nos presentan tal vez las líneas editoriales para poder complejizarlo? ¿Tenemos esa herramienta? ¿Tenemos esas herramientas teóricas, metodológicas? ¿Sabemos? Tal vez tenemos ese conocimiento específico, pero lo podemos llevar al aula. ¿Tenemos las herramientas? ¿La universidad nos dio esas herramientas? ¿Sí? Bueno, es todo un gran tema, ¿sí? Muchas veces esto es lo que podemos recurrir, porque además tenemos en algunas realidades esta realidad, ¿sí? Yo tal vez en un colegio, como el colegio preuniversitario, tenemos la posibilidad, ¿sí?, de dedicar un tiempo a la generación o a la producción de cierto contenido, de cierto material, una selección en forma de módulo para que los chicos trabajen. En otras escuelas no, porque aparece la cuestión del costo económico, de la disponibilidad de este material, como decía alguna de las chicas, de que el material esté. Muchas veces el material está en la escuela, o estuvo, pero después dejó de estar, porque los chicos se lo llevan a su casa y no lo trajeron de vuelta, porque se rompió, porque se perdió, porque vaya a saber qué. Entonces, ¿tenemos ese material? Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Tenemos la herramienta para interpretar de otra manera ese material? Y a veces no. Bueno, ¿a quién le corresponde ese lugar? ¿Sí? Y solamente una breve línea respecto a la enseñanza de la historia americana contemporánea. Lo que suele pasar es lo que un poco anunciaba Carlos, ¿sí? Nosotros en quinto año, el diseño curricular te dice que vos tenés que dar segunda mitad del siglo XX, mundial, americana y argentina, ¿sí? El mundial es inevitable encararlo, porque tenemos Guerra Fría y descolonización, son procesos que hay que dar. Argentina es inevitable que lo demos porque uno quiere acercarles esa historia reciente para prepararlo a los chicos para sexto año, en el caso que tengan sexto año, proyecto en la materia de historia reciente, ¿no? Y porque además lo demandan los chicos. ¿Y qué pasa con la historia americana? Y a veces queda ahí perdida. Entonces uno, como le habrá pasado a los chicos en cuarto año que cae en la Revolución Mexicana, bueno, uno no la puede esquivar y no la quiere esquivar, cae en Revolución Cubana. Pero termina explicando Revolución Cubana en clave de su relación con la historia americana, con la historia argentina, la influencia, el impacto de la Revolución Cubana en América Latina, y especialmente en lo que va a ser la
surgimiento de las organizaciones armadas en Argentina, y en relación a lo mundial, contexto Guerra Fría. Nunca en una clave propiamente americana. Entonces nos perdemos de vista un montón de cosas. La gran pregunta, ¿por qué hacemos eso? Y a veces lo hacemos, hay que decirlo, por cierta comodidad. Porque encarar la historia de la Revolución Cubana desde otro plano no significa buscar material, generar contenido, producir diferentes tipos de registros para trabajar con los chicos, que en el día a día resulta bastante complejo hacerlo, ¿sí? La gran pregunta es, bueno, ¿hay algo de producción sobre eso? Y eso nos lleva, me parece, al tercer eje que planteaba yo, que es qué hacer y qué rol juega la universidad. Y yo creo que tiene que jugar un rol fundamental. Yo agradezco estos espacios, ¿sí? Yo agradezco que lo traje, ya que estamos hablando de cosas que pasaron hace un tiempo, que hace un tiempo, desde la propia Facultad de Humanidades del Centro de Estudios Históricos, se generaron este tipo de producciones de recopilación de fuentes. Todos los grupos de investigación en algún momento tuvieron que hacer esto, ¿sí? Fuentes documentales. Yo todavía las uso. Las uso en terciario, las uso alguna vez en la universidad, las usé, las utilizo en la escuela, ¿sí? Nosotros, desde el Grupo Sociedad de Estado, cuando encaramos esta actividad, hicimos una revisión de la fuente de cautivos que había hecho Carlos Mayo. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es del año 2001. Yo estaba colaborando en el CEIS en esa época, estábamos todavía en la cortadita de la calle Roca. El CEIS estaba ahí. ¿Qué lugar ocupa la universidad? Y ahí, rastreando un poco estos dilemas que siempre se me generan, me encontré con una cita, digo, porque siempre está bueno poner en palabras de otro lo que uno piensa, por las dudas. Joseph Fontana, creo que todos lo conocen y lo respetan. Dijo Joseph Fontana en una publicación del 2003, también hace un tiempo. Los historiadores nos hemos alejado de los problemas que importan al ciudadano corriente, que debería ser el destinatario final de nuestro trabajo, para recluirnos en un mundo cerrado que menosprecia el del exterior, el de la calle, justificándolo con el pretexto de que los habitantes de este mundo exterior no nos entienden. Y nos dedicamos a escribir casi exclusivamente para la tribu de los iniciados y sobre todo para otros profesionales. Yo creo que Joseph Fontana con eso dijo todo. Yo desde hace un tiempo, sin perder de vista mi lugar, porque tiene que ver con lo que dijeron hoy, que es el amor por la investigación y por la historia, sigo investigando, sigo trabajando, sigo investigando tal vez de otro lugar, pero decidí que más podía hacer por lo que me gustaba a mí del lugar de docente, ¿no? Porque veía que justamente lo que yo podía producir o lo que yo podía generar desde cualquier lugar lo iba a encontrar esa recepción inmediata en mis estudiantes ahí enfrente, ¿sí? Me parece que hay que volver a eso. No digo porque no quiero decir con esto que lo que yo haga o lo que yo piense esté bien, pero me parece que si hay que tender puentes sería la mejor manera, porque si no volvemos a esta misma lógica de lo que decía Carlos, los docentes en el día a día terminan buscando recursos, alternativas, recetas en otros ámbitos en donde tal vez el grado de conceptualización que le podemos dar desde la universidad o que se le puede dar desde la universidad es mucho menor, ¿sí? Y se crean estas comunidades que son ajenas a la universidad. Y esto no es para tirarnos en contra de otras instancias de capacitación o de formación. Digo, por ejemplo, hay instancias gubernamentales u oficiales como el CIE. Digo, no es hablar mal del CIE o de otros ámbitos, pero el CIE hasta qué punto puede darnos respuesta a esas cuestiones. Pues en definitiva en el CIE no están todos los especialistas, habrá algunos especialistas y cuando los hay, pues también víctima de los retrocesos en materia educativa y presupuestaria. ¿Dónde están los especialistas? ¿Dónde están los que producen el conocimiento histórico específico, como dice de Amézola? Están acá. Entonces, debe ser la universidad, y me parece a mí, quien debe tender esos puentes, me parece. ¿Sí?
Y volviendo a citar a Tenti Fanfani, que mucho de esto ha escrito, generando verdaderamente instancias de formación. Tenti Fanfani, en una entrevista que le hacen una vez en Santa Fe, dice: el ámbito educativo es el ámbito más raro en ese sentido, dice, porque los docentes terminan de graduarse y hacen cursos de perfeccionamiento. Y es llamativo que alguien tenga que perfeccionarse después de haberse formado. ¿Qué pasa? Las instituciones educativas formadoras dan por descontado que sus graduados salen imperfectos, que después hay que perfeccionarlos. ¿No será mejor perfeccionarlos desde la propia formación? O sea, que la propia universidad sea la que genere esos ámbitos, como planteaba Carlos, desde las propias cátedras, en donde se puedan ir generando estos diálogos entre el qué y el cómo, ir preparándonos, porque supongo que todos nosotros hemos vivido lo mismo, en el ámbito que sea, en el nivel que sea, en la jurisdicción que sea y en la escuela que sea. Nos paramos frente al aula y dijimos: ¿y cómo articulamos el qué y el cómo? ¿Cuánto tengo del qué? ¿Cuánto me dio la universidad respecto a qué es lo que sé de historia? Pero ¿cómo lo enseño? Bueno, me parece que ese es un desafío que nos tenemos que enfrentar todos, que nos enfrentamos día a día todos nosotros en la escuela, en el Instituto de Formación Docente, en la universidad, en el ámbito que sea, pero que me parece que las herramientas y el camino deben estar propuestos desde otro lado, y no tanto solamente el voluntarismo y las ganas que podamos ponerle a los profes en la escuela que sea. Ahí está. Bueno, tienen la suerte de que yo soy el último y los voy a aburrir muy poco tiempo. Mi nombre es Pablo Coronel, estoy acá en mi rol de docente de escuela secundaria, trabajo más o menos en los contextos que los chicos describieron, mis colegas. Primero agradecer a mis amigos de la Cátedra de Historia Americana, porque además de haber sido mis profesores en su momento, yo los considero mis amigos. Agradecer a Ruda, lo vamos a decir así, porque además de enseñarme algo de historia americana en su momento, por otras situaciones me enseñó de la vida universitaria y a valorar lo que es la Universidad Pública Argentina. Y es una de las personas que, mientras transito por estos espacios, siempre tengo como una referencia por sus valores reformistas que comparto. Bien, retomando lo que dice Matías, ¿no?, con respecto a esta cuestión de el qué y el cómo. Uno se va de la facultad con la fuerte convicción de que para poder enseñar historia uno tiene que enseñar procesos, que lo importante son los procesos. La cuestión es que cuando uno llega al aula, poder hacer que los estudiantes de escuelas secundarias se interesen por los procesos es algo complejo, o tiene un nivel de abstracción que a veces es difícil transmitir y los chicos poder comprender. Entonces, en general, yo intento, en la medida que puedo, mis conocimientos me lo permiten, abordar los procesos y matizarlo, tratando de buscar personajes de esos procesos que le den algún tipo de encarnadura y que le den un poco de cuestión más cercana a nivel de los individuos, de los personajes. Entonces, para la charla esta, le puse este título, ¿no? Aproximaciones al proceso independentista americano, y el tema es las logias masónicas como espacio de socialización y de intercambio de ideas. Cuando trabajamos los textos, cualquier texto que hable sobre la independencia americana, las distintas editoriales nombran un montón de causas posibles, ¿no? La idea de la complejidad de factores que podrían explicar o intentar explicar cómo se habilita este proceso independentista, abarca algunas de estas, y yo al final puse un largo etcétera, ¿no? Porque se nombran un montón de cosas, muy dispares. Algunas vinculadas a cuestiones ideológicas, ¿no?, como este lema libertad, igualdad y fraternidad, fuertemente masónico también, heredado de la Revolución Francesa. La cuestión económica, ¿no?, el monopolio y la libertad de comercio,
la invasión napoleónica, las invasiones inglesas que generan algún tipo de identidad propia a través de las milicias, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar, un poco lo que tiene que ver con la masonería y los masones en este periodo. Este personaje es Francisco Miranda, un personaje divino. Miranda, si uno pudiera reconstruir su itinerario, es un itinerario muy particular. También es particular que él fue generando una propia bitácora, que algunos dicen que son como 64 volúmenes encuadernados donde él va contando todo lo que hace. Es una persona que estuvo en Norteamérica codeándose con Washington, en la Revolución Francesa, y su nombre quedó grabado en el Arco del Triunfo. Luchó en África, estuvo en Inglaterra, estuvo con Catalina II, anduvo por todos lados. Y muchos lo conocen o lo reconocen como uno de los padres de la independencia americana, ¿sí? Como uno de los padres, como uno de los grandes mentores de la independencia americana. Un gran militar que nosotros vamos a hacer no, tendría que aparecer otra cosa. No importa. En teoría acá tendría que aparecer un texto abajo del nombre que dice que él creó en Londres 3 logias masónicas. Una se llamaba la Gran Reunión Americana, la otra se llamaba Lautaro y la tercera se llamaba Caballeros Racionales. Las 3 logias tenían un objetivo muy claro, que era promover los valores de la independencia americana. Y no solo los valores, sino lo que se puede decir eran logias operativas, que reclutaba personas e intentaba asignarles funciones promoviendo esta idea. ¿Cómo se nutrían estas logias? Los jóvenes americanos que llegaban a Europa a realizar su formación militar o sus estudios universitarios o algún tipo de aprendizaje, eran captados, introducidos en las logias y discutidas estas cuestiones. ¿Quiénes pudieron pasar por estos lugares? Muchas personas muy conocidas del proceso independentista, que ahora lo vamos a ver. Luego de crear estas 3 logias en Londres, van a habilitar otra logia, que también se llama Logia Lautaro, en Cádiz. ¿Por qué Cádiz? Porque es el puerto por donde entraba y salía todo el circuito hacia América, desde América y hacia América. En esa Logia Lautaro de Cádiz es que ingresa un personaje muy conocido como es Don José de San Martín. Acá me falta una, que está el mapa, no importa. La otra que no logro ver es un mapa de América Latina. Ustedes saben que el centro del poder español está en el Alto Perú. Y a ese poder se lo enfrenta desde 2 lugares, desde el norte y desde el sur, ¿no? En el norte podríamos decir Bolívar y en el sur San Martín. Y terminan haciendo como una operación de pinzas, asfixiando la resistencia española. En el mapita que no logro visualizar, aparece la imagen de Miranda, la de Bolívar, la de Andrés Bello. Estos personajes, la de Sucre, personajes que estuvieron en Europa, que coincidieron en Europa. Estas logias funcionaban en la casa de Miranda, en el propio domicilio de Miranda. Y discutían estas ideas de independencia americana. En el sur, ¿no? Muchos miles de kilómetros más al sur, se va a crear otra logia, que la va a crear este hombre, ¿no? El grandote, San Martín, que había ingresado a la Logia Lautaro de Cádiz, había pasado por Londres, por las logias, fundamentalmente una que se llama Caballeros Racionales, y de Londres viene al Río de la Plata. En el Río de la Plata ya funcionaba una logia masónica, que se llamaba Logia Independencia, ¿no? Significativo el nombre, Logia Independencia. ¿Quién la dirigía? Saturnino Rodríguez Peña, el hermano de Nicolás. Nicolás es más famoso, el de la calle. Saturnino había estado en Londres con Miranda, era amigo personal de Miranda. Viene a Buenos Aires, crea una logia, la Logia Independencia,
de la cual es el responsable, que la dirige, y va a empezar a reunir, estamos hablando de 1807, a reunir distintos actores del Río de la Plata que comulgaban con la idea de la independencia. ¿Qué otra cosa se sabe de Saturnino Rodríguez Peña? Después que Bereford, ¿no?, la invasión inglesa, Bereford, bueno, lo meten preso. ¿Qué hace Saturnino? Lo ayuda a escaparse. Algunos dicen porque Bereford era otro masón. Él lo ayuda a que se escape. Y ahí un poco cae en desgracia Saturnino a lo largo de la historia reconocida. Bien, la logia Lautaro, para nombrar algunos, ¿no? Julián Álvarez, Saavedra, Castelli, Alvear, Belgrano, los dos Rodríguez Peña, Monteagudo, Moreno, Anchorena, Guido, Sapiola, todos los personajes que después la historia va a recuperar y va a contar alguna cosa, o van a cumplir un rol relevante en la independencia y en los gobiernos sucesivos, ya están juntándose en este lugar, en esta logia con San Martín. Muchos más, no me entraba más en la acera, eso uno podría nombrar un montón de personajes más. ¿Uno qué puede decir? ¿Explica esto todo? No explica. Las logias no explican lo que pasó. Sí el contexto, sí las cuestiones estructurales explican los procesos. Pero uno tampoco puede comprender cabalmente los procesos si no entiende ciertas cuestiones, si no reconoce que hay espacios donde estas personas se reunían. ¿Qué se dice del encuentro de Guayaquil? Que Bolívar se encontró con San Martín, no se sabe qué discutieron, San Martín de esa reunión se va al exilio y muere en el exilio. En realidad hay cosas que estos personajes compartían de antemano. No está claro si Bolívar y San Martín se encontraron antes en Europa. No está claro. Pero sí está claro que compartían espacio y compartían cierto ideario y tenían gente en común, amigos en común, se podría decir. O como dicen los masones, hermanos en común. Yo no sé si es un dato menor que haya sucedido esto o no. ¿Qué otra cuestión? A ver si se puede ver. Y esto está tomado de Rodolfo Terraño. Eso es una cita del texto de la introducción de Maitland y San Martín. ¿Quién era Maitland? Bueno, lo leemos, ¿no? Empieza diciendo: se estableció en Mendoza, formó allí un ejército, cruzó con sus hombres la cordillera de los Andes, derrotó a los realistas en Chile, armó una flota y prosiguió hasta el Perú. Desembarcó con el ejército, entró en Lima y se adueñó del corazón del Imperio Español en América. Un militar criollo, San Martín, llevó a cabo esta formidable campaña. Dice a continuación: un militar escocés, Maitland, había concebido el plan en Londres a principios de 1800. Todo el texto de Terraño es: bueno, Maitland y San Martín ¿se conocieron? No. Terraño va a decir no. ¿San Martín conoció el plan de Maitland? Y va a decir posiblemente sí. ¿Por qué? Porque Maitland había hecho tales recorridos, que era un masón, y San Martín en determinado momento llega a Londres y se va a rodear con los que se había rodeado Maitland. Entonces dice, bueno, ¿son similitudes que haya hecho el mismo plan? Bueno, no podemos decir, no lo sabemos, pero todo indicaría de que ese plan muy posiblemente había sido conocido por San Martín. Otros se aventuran a decir, bueno, estaba todo más coordinado y fue un movimiento de pinza, lo que hizo Bolívar, lo que hizo San Martín, como que eso es más arriesgado decirlo. Sí está claro de que todos estos personajes participaron de logias creadas por Miranda y esto está escrito por Miranda. La idea de Miranda era promover los valores de independencia del territorio americano. Y que las personas que eran reclutadas en esas logias y hacían cierto recorrido, lo formaban en ese sentido. Lo formaban pensando en estas cuestiones. Después, por supuesto, ¿no? Les repito, en mi idea
La idea no es explicar nada, y la gente que se dedica a escribir estas cosas tampoco creo que tengan la intención de explicar, pero sí me parece indicativo y uno tendría que tener en cuenta que estas cosas sucedían y estas reuniones se daban claramente. Por lo general, cuando uno habla de la masonería con los chicos, a los chicos se les abren los ojos, se ponen curiosos y qué era esto, ¿no? Y se reunían en secreto, ¡ay! Los pibes se fascinan con la cuestión del secretismo, y que por supuesto era así, porque eran cuestiones peligrosas. Miranda fue perseguido por la Inquisición, después se le empieza a huir de la Inquisición por tener libros prohibidos, por conspirar, se lo acusaba de conspiración. Él termina en Londres con una especie de exilio, escapando de la Inquisición española. Por supuesto que el secretismo era fundamental, porque si no podían correr riesgo de muerte. Bueno, un poco la idea era, en esta charla, plantear estas cosas con el fin de hacer esta cuestión, ¿no? El cómo, que decía Matías. Hay que trabajar los procesos, que son lo significativo, pero a los procesos hay que matizarlos por momentos para que sean más atractivos para los chicos, de un poco de estos personajes que son geniales. Hay personajes que son increíbles y además en los usos de la época, ¿no? Eran muy jovencitos, eran chicos cuando los mandaban a Europa. No, San Martín creo que tenía 14 años. Y los mandan fuera de su casa, de su familia, a formarse en una carrera militar, con lo cual tenemos unos personajes con un carácter fuertísimo. Y me parece que eso es lo que le da, estas cuestiones son las que le dan un poco de notas de color, que hacen para los chicos más atractivo estudiar estos procesos. Cuando yo les cuento la anécdota sobre Mariano Moreno, de que él embarca y a los pocos días la mujer recibe en la puerta de su casa todos los elementos para el luto, y la mujer no sabía que se había embarcado, no sabía más nada. La confirmación de la muerte llega mucho después, por el tiempo que duraban las comunicaciones, y a la mujer al poquito tiempo le aparece el luto, y en las cartas de ella cuenta, al marido le cuenta que había recibido eso, y los pibes que se hayan fascinado. Con esos detalles me parece que podemos atraparlos un poco más y hacer que los procesos les resulten más interesantes. Bueno, esa es mi presentación, nada más que eso. Y volver a agradecerles a todos.